Buenos días, amigos, amigas. Estamos aquí con el amigo Miguel, que acaba de sacarse las oposiciones de agente de Hacienda y se ha quedado el número 13. Nos va a contar su historia. Bueno, Miguel, cuéntanos un poco tu experiencia, cómo ha sido en estos años. Bueno, pues os cuento. Yo vengo de la carrera de Economía y aunque mucha gente crea que tienes que tener una base previa, no, esto no es necesario. A mí la carrera para la oposición no me ha servido. Al final lo que sirve es mucha gana, mucha motivación, un buen preparador y una buena organización. Entonces, es verdad que al principio, como todo el mundo, estás perdido en la oposición, no sabes ni qué entra, ni qué no entra, qué es importante, qué no. Entonces, para eso un preparador es fundamental. O sea, eso la gente que lo tenga claro. Y luego, es verdad que cuando empieza, pues a quien no venga de la rama del derecho, le va a costar mucho estudiar legislación como tal. Y yo el método que aconsejo, o que a mí me sirvió, era el método de vuelta. ¿Por qué? Porque es verdad que llegado un momento, si tú te paras mucho y no avanzas, no eres capaz de juntar los engranajes de la oposición y por decirlo, comprenderlo. Porque no es una oposición como otra en la que sea un copiar y pegar. Hay que comprender mucho. Y bueno, mi experiencia pues, han sido 2 años y medio, bastante largo. He pasado por muchas etapas, por muchas fases. Bueno, como sabes, llegué al segundo examen en mi primer año, me quedé cerca. Cuando no te ven la lista es un palo bastante gordo, pero bueno, luego buscas fuerzas, te motivas, pasas tu duelo y vuelta a empezar. Al final lo más importante es tener claro que lo vas a conseguir, no ponerte nunca un tiempo límite. Esa gente que dice yo más de un año no he hecho, yo más de 2 años no he hecho, no puedes tener eso en la cabeza. Y nada, y al final yo creo que la constancia gana la inteligencia. Si eres inteligente y constante, lo tienes todo. Pero si eres constante, ten por seguro que tarde o temprano llega. Bueno, Miguel, una pregunta que muchos opositores siempre se preguntan es ¿cómo te organizaba el tiempo a la hora de estudiar? ¿Y cuántas horas estudiabas? Vale. Es muy relativo porque depende mucho en el momento en que te encuentres en la fase de oposición. Los primeros meses creo que son, por lo menos en mi caso, cuando más motivado estás, cuando más ganas tienes de opositar, más ganas tienes de estudiar. Es verdad que no se hace del día a la mañana, tú no puedes levantarte un día a estudiar 8 horas, pero la motivación mía los primeros 6 meses, 8 meses, era muy fuerte. Luego los meses pesan, el año pesa, los 2 años pesan mucho, pero en mi caso, por ejemplo, a mí me gustaba mucho estudiar por la mañana, porque yo sabía que a partir de las 5 o 6 de la tarde mi rendimiento bajaba. Entonces, ¿qué hacía? Madrugar más. Si empezaba a estudiar a las 9, pues al final la intentaba estudiar a las 8 y media, a las 8. Y iba rascando horas al día. Porque yo sabía que mi mente a las 7 de la tarde, 8 de la tarde, se apagaba, por así decirlo. Entonces, al principio, sobre todo yo me gestioné de una forma en la que en vez de estudiar por artículos, por temas, yo me ponía un mínimo de páginas que tenía que comprender, leer y subrayar toda la mañana. 30, 40 páginas una mañana, me da igual de lo que fuese. ¿Por qué? Porque así lo hacía de una forma en la que era proporcional a la hora de estudiar. Lo mismo estudiarte un artículo de una página que de un párrafo, obviamente. O un tema de 20 páginas que un tema de 100 páginas. Y nada, y lo quise hacer así y por lo menos para mí los primeros meses conseguí tener en la cabeza, englobar la extensión de la oposición, que es muy importante, sobre todo llegar a los últimos temas que son los que a la gente se le atasca, las sanciones, recursos, IRPF, IVA, que para mí son los temas que dan la oposición, son los temas que diferencian a un opositor de agente y a otro. Y nada, y al final crear tu sitio de estudio es muy importante. Yo hubo épocas que estudiaba mucho en casa, épocas en las que la casa me comía y me tenía que ir a la biblioteca. Entonces ya te digo, no puedo decirte fue siempre así porque era un poco en función de emocionalmente, psicológicamente lo que me pedía la cabeza, como mejor me sentía. Bueno, otra pregunta que también se hace muchos opositores para agentes de Hacienda es ¿se estudia igual el tipo T que el práctico? No, o sea, no tiene punto de comparación. En el tipo T, aunque es verdad que hay preguntas que son mini supuestos y es verdad que tienes que usar un poco la comprensión, el tipo T se estudia, aparte de haciendo muchos test, que eso lo sabe todo el mundo, sobre todo con una aplicación muy famosa que todos conocéis, la parte de tributario. Si te la estudias bien para los supuestos, es una parte que para el tipo T no debería darte problemas.
o por lo menos para el 90% de las preguntas de tributario. Para mí la clave de pasar el test es controlar la ley 39, que yo me imprimí obviamente todas las leyes y reglamentos, y la ley 39 la machaqué hasta que dije, o hago un pleno o me quedo muy cerca. ¿Por qué? Porque los temas de constitución son mucho más ambiguos. Pueden preguntar, se pueden ir por la rama, pueden preguntar mucha más variedad, y al final no compensa estudiar ciertos temas. Por ejemplo, el EBEP, para mí es un rollazo. Me lo miré varias veces hasta que me di cuenta de que digo, no me compensa. Si tengo la suerte de que me sé la pregunta o las dos que caen, vale, si no, no voy a echar aquí un mes para aprenderme esto. Entonces, el tipo T, lo principal que tiene que ser un opositor para gente de Hacienda es que no te lo puedes dejar para el último mes, porque la gente se centra mucho en tributario, que es la parte que gusta estudiar, hacer supuestos. Al final te vas desenvolviendo mejor, y el TEO, obviamente, yo creo que no le gusta estudiar a nadie Constitución y Ley 39 y demás, pero que la gente sepa que es muy importante llegar al segundo. O sea, que el objetivo, por lo menos de tu primer año, sea llegar al segundo, porque te da una experiencia que luego no pasa el segundo, vale. Pero yo conozco a gente de llevar muy bien la parte de tributario, dejarse un poco los tipos T y no llegar al segundo. O sea, no tener ni la oportunidad de hacerlo. Por tanto, desde, mínimo 6 meses antes del tipo T, machacarlo y saber que por ahí no te van a pillar. Bueno, mira, y otra pregunta que también muchos se preguntan y seguramente te la preguntarán mucho más adelante. ¿Es conveniente estudiar ciertos artículos buscando esa literalidad o ese lenguaje específico y técnico de la ley? ¿Lo recomiendas? ¿No lo recomiendas? A ver, cuando tú llevas ya varias vueltas y un cierto rodaje y tienes criterio, sabes qué artículos y sobre todo qué apartados de esos artículos son muy recurrentes a la hora de hacer en los exámenes tanto de interna como de libre. Y al final sabes qué artículos tienes que saber de memoria y algunos te los vas a saber porque te vas a hartar de escribirlos. Pero es verdad que para mí es mucho más importante comprenderlo y tener vocabulario de legislación, usar un buen vocabulario de legislación, porque tienes herramientas. Tú no sabes la literalidad de un artículo, vale, pero sabes de qué trata, y si tienes vocabulario vas a escribirlo bien, tienes herramientas, sobre todo si lo comprendes. Pero la persona que solo se estudia con literalidad sin comprenderlo, aparte que a mí me llevaría mucho más tiempo, vas a leer el caso práctico, vas a leer la pregunta y a lo mejor te sabes el artículo, pero no sabes ni que tienes que aplicar ese, porque no comprendes ni la pregunta ni el artículo. Entonces, literalidad sí, pero no es la clave de esta oposición. Para mí, por así decirlo, un 80% comprensión y un 20% literalidad. La pregunta de este año, no sé si han caído 2 o 3 de literalidad, de las que siempre preguntan. Yo las contesté, pues creo que literal, tal como viene en la ley y en los reglamentos. Pero es verdad que eran preguntas que he hecho pues, más de 50 veces. Entonces, que la gente no se obsesione con memorizar y memorizar, y sí con comprender, y cuando llevas ya suficientes vueltas, ya ahí es cuando es el momento de memorizar, porque no cuesta tanto una vez que lo comprendes todo. Muy bien. Y la última pregunta del millón. ¿Qué sentiste cuando te viste en la lista? Bueno, a ver, lo que se siente es que no se puede escribir, porque a mí, yo lo miré en el móvil, me tuve que poner en cuclillas por si me mareaba, y al final te entra pues un subidón de adrenalina, te entran ganas de llorar, de gritar, de abrazar a quien tenga cerca, no lo sé, es una sensación que obviamente hay que vivirla, y quien se le ocurre, que la va a vivir. Es que es una posición, yo sé que hay otras que a lo mejor vale o no vale, pero esta con esfuerzo, sacrificio, constancia y motivación, no hace falta que sea el más inteligente del mundo, se consigue. La recompensa, a mí los 2 años y medio que he durado estudiando, ahora se me han pasado así. O sea, que merece la pena prepararse a las oposiciones. Sí, sin duda. O sea, sin duda, vamos. Una frase motivadora que me gustaba a mí mucho era que hay gente que le preocupa mucho la edad que tiene, por ejemplo, de, joder, es que dentro de 3 años tengo 35, tengo 40, tengo 30. Pero había una frase que me motivó a mí que era decir, los 2 próximos años van a pasar sí o sí. Lo importante es qué haces con ellos. Y fue una frase pues, que a mí me llegó en su día y dije, hostia, pues yo prefiero esos 2 años invertirlo en esto que en otra cosa. Y así. O sea, que estás contento de la decisión que tomaste. Estoy pletórico, Antonio. Bueno, y ahora ya la última pregunta, que es la que me corresponde a mí. ¿El tiempo que estuviste por aquí, estuviste a gusto? Joder, yo aquí estuve en la gloria. A ver, Antonio es un tío que desde el primer momento te va a dar toda herramienta teórica y práctica
para superar la oposición. Su forma de trabajar es verdad que es dura, o sea, quien no tenga un buen ritmo y que no tenga ganas de estudiar, joder, si no le hace caso se va a ir quedando atrás, pero quien le haga caso es que va a llegar a un nivel impresionante, vamos, de los 2 como probados, de los mejores, de los primeros de la lista, y gracias, y en parte de ello ha sido gracias a Antonio, así que claro, vamos a ver, lo recomiendo sin duda alguna. Bueno, Miguel, pues muchas gracias, Aquí, enhorabuena, Antonio, muchas y gracias. que sigas consiguiendo más grandes éxitos a nivel personal y a nivel profesional. Muchas gracias, Antonio. Gracias. Hasta luego, amigos.